Hay libros que nacen para sostener imperios y otros que pretenden consolar al hombre ante el misterio de la muerte. Algunos son fruto del esfuerzo de un solo autor y otros son el eco de tradiciones que se pierden en el tiempo. El libro de Urantia no pertenece a ninguna de estas categorías. Sus orígenes están envueltos en el misterio y en la controversia. Sus páginas afirman ser el resultado de una revelación cósmica, entregada no por un autor humano, sino por inteligencias superiores del universo. Este libro, que surgió en la primera mitad del siglo XX, no pide ser aceptado como dogma ni impone un credo. No pretende fundar una nueva religión, ni levantar templos, ni exigir rituales. Lo que propone es algo mucho más audaz: ofrecer al hombre una visión ampliada de sí mismo, de su mundo y de su lugar en el universo vivo y gobernado por un Dios personal, amoroso y eterno. En el centro de ese mensaje se encuentra Jesús, pero no el Jesús limitado a las versiones fragmentadas de los evangelios. No el Jesús reducido a símbolo, a doctrina o a bandera de disputas. El libro de Urantia nos invita a conocer al Jesús íntegro, el hombre de carne y hueso que caminó por los senderos polvorientos de Palestina, el hermano que compartió el pan con humildes y marginados, y al mismo tiempo el Hijo creador del universo local, que eligió Urantia, nuestro mundo, para completar su misión suprema. Este vídeo es el intento de narrar esa historia como un todo, desde los orígenes del libro hasta las últimas palabras de Jesús en la cruz, desde su nacimiento en Belén hasta su resurrección y retorno a la gloria, desde el drama íntimo de un hombre que ama y sufre hasta la grandeza cósmica de un Hijo divino que se entrega por amor a su creación. No es un sermón ni una apología. No pretende convencerte de nada. Solo busca guiarte en un relato que ha inspirado a quienes lo han leído con el corazón abierto. El Jesús del libro de Urantia no pide ser adorado, pide ser comprendido y, sobre todo, pide ser imitado. Durante estos minutos recorreremos su historia paso a paso, sin atajos, sin omitir detalles, con la profundidad y el respeto que merece. El viaje será largo, porque la vida de Jesús, tal como la describe el libro de Urantia, es rica en matices y lecciones. Pero si decides acompañarme, puede que al final de este recorrido veas con nuevos ojos a ese hombre que cambió la historia y al universo que fue testigo de su paso por la tierra. El libro de Urantia. Origen, historia y controversia. La historia del libro de Urantia comienza en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, durante la primera mitad del siglo XX. En esa época, el Dr. William Sadler, un psiquiatra reconocido y de mentalidad científica, se vio envuelto en un caso que pondría a prueba los límites de su escepticismo. Un paciente llegó a su consulta. Era un hombre corriente durante el día, pero mientras dormía, comenzaba a hablar de cosas que, según los testigos, nadie podría inventar. Descripciones de mundos lejanos, disertaciones sobre las leyes del universo, explicaciones complejas sobre la creación y el propósito de la vida. Lo que al principio parecía un caso de sonambulismo extraño, se convirtió, con los años, en la fuente de un material que desafiaría toda explicación convencional. Sadler y un grupo reducido de colaboradores, hombres y mujeres de distintas profesiones y creencias, que se autodenominaron simplemente el Foro, comenzaron a recopilar cuidadosamente aquellas comunicaciones nocturnas. De esas sesiones nació un manuscrito voluminoso, dividido en partes, que parecía responder a preguntas que nunca habían sido formuladas. El libro de Urantia fue publicado por primera vez en 1955 y desde el principio se presentó como algo radicalmente distinto. El texto no lleva firma humana. No hay un autor que reclame su paternidad. Según el propio libro, sus páginas fueron dictadas, o mejor dicho, entregadas, por seres celestiales pertenecientes a distintas órdenes, consejeros divinos.
perfeccionadores de la sabiduría, Melquisedec, serafines y muchos otros. Cada uno habría aportado su parte al conjunto final, bajo la supervisión de seres superiores que rigen el universo local al que pertenece nuestro mundo. La publicación se hizo a través de la Fundación Urantia, una organización creada específicamente para custodiar y difundir el libro sin alterar su contenido. Desde entonces, el libro de Urantia ha caminado entre la fascinación y la polémica. Para algunos, es una revelación moderna, un texto que expande la comprensión espiritual del ser humano y su lugar en el cosmos. Para otros, es una obra compleja de ficción filosófica, quizá nacida de la mente de un hombre extraordinario o de un grupo con un propósito literario o espiritual. Y para los más escépticos, es simplemente un producto de la imaginación o de fenómenos psicológicos aún sin explicar. Las grandes religiones lo han mirado con recelo. La mayoría de las iglesias cristianas lo consideran ajeno a la tradición y lo rechazan como innecesario o peligroso. Sin embargo, el libro ha encontrado lectores en todo el mundo, hombres y mujeres que descubren en sus páginas una visión del universo que les inspira y les reta. Lo cierto es que el libro de Urantia no impone su mensaje, no exige creer, presenta su contenido como una revelación destinada a quienes quieran mirar más allá de los límites tradicionales. Y en el centro de esa revelación se encuentra el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús, el Hijo Creador que vivió entre los hombres para mostrarnos el camino al Padre Universal. Jesús antes de Urantia, su existencia cósmica. El Jesús que caminó por Galilea, el hombre que compartió el pan con pobres y ricos, con justos y pecadores, no fue su verdadero comienzo. Según el libro de Urantia, antes de su nacimiento en este mundo, Jesús ya existía. Existía como Micael de Nevadón, un hijo creador, uno de los muchos hijos divinos enviados por el Padre Universal para dar forma y gobierno a los universos locales. En la cosmología del libro de Urantia, el universo es un vasto organismo vivo, compuesto por millones de mundos organizados en sistemas, constelaciones y universos locales. Cada uno de estos universos está bajo el cuidado de un hijo creador. Y Nevadón es el nombre del universo local al que pertenece nuestro planeta, Urantia. Micael de Nevadón, el que en la Tierra conoceríamos como Jesús, era el soberano de este universo local. Su misión como hijo creador no era solo dar forma y vida a los mundos, sino también gobernarlos con justicia y amor, reflejando la voluntad del Padre Universal. Pero, como parte de su perfeccionamiento como gobernante, debía cumplir un plan divino: las donaciones. Cada hijo creador está llamado a realizar 7 donaciones, es decir, a vivir 7 experiencias distintas entre sus propias criaturas, encarnándose en diversas formas para comprender a fondo a los seres que habitan sus dominios. Jesús había completado 6 de estas donaciones cuando eligió Urantia como el escenario de la 7ª y última. Esta vez no se encarnaría como un ser angélico ni como un ser intermedio. Esta vez se haría hombre. El libro de Urantia describe esta elección como un acto de amor supremo y de profundo significado cósmico. Urantia, un mundo insignificante entre millones, marcado por rebeliones celestiales y por una historia turbulenta, fue el lugar elegido para la experiencia final de Micael, el lugar donde el Hijo Creador viviría como uno de nosotros, conocería nuestras alegrías y dolores y se revelaría a los hombres como el rostro visible del Padre Invisible. Así, mucho antes de que José y María vieran nacer a su primogénito, mucho antes de los pastores, las estrellas y los magos, la historia de Jesús había comenzado en las alturas, en el corazón mismo del universo. El niño de Belén era, al mismo tiempo, el soberano de Nevadón, el arquitecto de mundos y el hermano mayor de todas las criaturas de su creación.
La decisión de realizar su séptima donación en Urantia no fue casual. Fue un acto de amor hacia un mundo que había sufrido el peso de la rebelión y el aislamiento. Un acto destinado a iluminar la oscuridad y abrir un camino nuevo hacia el Padre para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. El Jesús que vamos a seguir en esta narración es, por tanto, más que un profeta, más que un maestro, más que un mártir. Es el Hijo Creador hecho hombre, el Dios que se despoja de su gloria para compartir el pan, el trabajo y el sufrimiento de los suyos. Un Jesús que eligió Urantia no por lo que era, sino por lo que podría llegar a ser a través de su paso entre nosotros. Nacimiento y primeros años de Jesús. El nacimiento de Jesús, tal como lo describe el libro de Urantia, fue un acontecimiento que trascendió el ámbito de lo local para adquirir un significado cósmico. Aunque a los ojos de los hombres aquel niño parecía como cualquier otro que viniera al mundo en una aldea de Galilea, el universo entero lo contemplaba en un silencio reverente. Micael de Nevadón, el Hijo Creador, se despojaba de su gloria para experimentar la vida de un ser humano desde el principio mismo, la cuna. El plan de esta encarnación fue cuidadosamente elaborado por los supervisores celestiales. José y María, descendientes de antiguas líneas de fe y esperanza, fueron escogidos como los padres de aquel que habría de ser la esperanza de un mundo y el ejemplo de millones de mundos más. José, un hombre justo, trabajador y honesto. María, una mujer serena, reflexiva, de profunda fe y carácter firme. Ellos serían los custodios humanos de un niño que era, al mismo tiempo, su hijo y el Hijo del Altísimo. La escena del nacimiento, según el libro de Urantia, no está envuelta en prodigios externos. No hay coros de ángeles que se aparezcan a los pastores, ni una estrella que guíe a sabios desde tierras lejanas. Lo que hay es un acontecimiento sencillo y humano, lleno de la dignidad silenciosa de los grandes actos. El niño nació en Belén, en un refugio improvisado, mientras el universo entero observaba en un recogimiento que ningún hombre pudo percibir. Los primeros años de Jesús fueron los de un niño común, pero bajo la mirada vigilante de legiones celestiales. Aprendió a caminar, a hablar, a conocer el mundo que le rodeaba. Jugaba con otros niños, ayudaba a su madre en las tareas del hogar, acompañaba a su padre en el taller de carpintería. Pero lo que hacía especial su infancia no eran los hechos visibles, sino lo que comenzaba a gestarse en su interior, el lento y progresivo despertar de su conciencia divina. El libro de Urantia insiste en un detalle fundamental. Jesús no nació con el conocimiento pleno de su identidad cósmica. Como todos los hombres, tuvo que descubrir quién era. Su crecimiento espiritual fue un proceso real y genuino. A medida que crecía, iba intuyendo que había algo en él que lo unía de forma singular al Padre del Cielo. Pero esa certeza se iba construyendo paso a paso, experiencia tras experiencia. La familia de Jesús vivió momentos de paz y momentos de dificultades. Después de los primeros años en Belén y la huida a Egipto para evitar el peligro representado por Herodes, regresaron y se establecieron en Nazaret. Allí transcurrió la mayor parte de la infancia de Jesús. Fue un niño observador, generoso y de una inteligencia viva, pero también aprendió las duras lecciones de la vida, la pobreza, la responsabilidad temprana, el trabajo diario. En este relato, el Jesús niño no estaba rodeado de milagros ni de gestos espectaculares. Lo extraordinario era su propia humanidad, la manera en que, desde su más tierna edad, reflejaba el carácter del Padre Universal, en su trato con los demás, en su respeto por la vida, en su amor por la verdad. Ya se dibujaba el hombre que un día habría de revelar al mundo el rostro de Dios. Así transcurrieron los primeros años del que habría de ser el maestro de maestros. A los ojos de sus vecinos, un niño bueno y despierto. A los ojos del universo,
el comienzo de la experiencia suprema de un Hijo Creador que había decidido conocer la vida de sus criaturas desde el principio mismo. Juventud y años ocultos de Jesús. Tras el regreso a Nazaret, la vida de Jesús se desarrolló bajo el signo de la sencillez y el trabajo. A los ojos de sus vecinos, no era más que el hijo mayor de un artesano, un muchacho despierto y bondadoso que pronto se convertiría en el sostén de su familia. Pero en el fondo de su alma, en lo más profundo de su conciencia, comenzaban a abrirse preguntas que ningún otro joven de su edad se planteaba con la misma intensidad. La juventud de Jesús, como la describe en el libro de Urantia, fue el escenario de una búsqueda interior incesante. Poco a poco, mientras aprendía el oficio de su padre, mientras ayudaba a cuidar de sus hermanos menores y se esforzaba por aliviar las cargas de su madre, su mente y su espíritu se volvían cada vez más conscientes de su relación singular con el Padre Universal. Cuando Jesús tenía unos 14 años, la muerte repentina de José cambió para siempre el curso de su existencia. El joven, que ya había comenzado a intuir el peso de su misión, se vio obligado a asumir responsabilidades que iban mucho más allá de lo que corresponde a un adolescente. Desde ese momento se convirtió en el jefe de la familia. Con sus manos ganaba el pan de cada día. Con su ejemplo guiaba a sus hermanos. Con su amor sostenía el ánimo de su madre. En estos años ocultos, que los evangelios apenas mencionan, Jesús no solo creció como hombre, creció como hijo de Dios en la plena conciencia de lo que ello significaba. Su vida estuvo marcada por el trabajo constante, por el estudio de las escrituras y de las costumbres de su pueblo, y por una observación atenta del mundo que le rodeaba. El libro de Urantia nos cuenta que Jesús realizó varios viajes antes de comenzar su ministerio público. Viajó a Damasco, donde entró en contacto con las caravanas y los comerciantes de tierras lejanas; a Alejandría, donde visitó la famosa biblioteca y escuchó a los sabios de distintas escuelas filosóficas; y más tarde a Roma, donde vivió un tiempo y observó de cerca el funcionamiento del imperio que dominaba gran parte del mundo conocido. Estos viajes no fueron para Jesús un mero recorrido por tierras extranjeras. En cada lugar, en cada encuentro, buscaba comprender mejor a los hombres y a las culturas que un día habría de intentar unir en la gran hermandad del reino de Dios. Habló con ricos y pobres, con libres y esclavos, con sabios y sencillos. Escuchó con respeto, aprendió con humildad y sembró en muchas almas las semillas de un amor que germinaría mucho después de su partida. A lo largo de estos años, Jesús fue perfeccionando su visión del reino. Comprendió que el reino de los cielos no sería un reino de poder político ni de supremacía religiosa. Era, ante todo, el despertar interior de cada hombre y de cada mujer al hecho sublime de ser hijos e hijas del Padre Universal. Pero aún no había llegado el momento de hablar abiertamente. Durante estos años ocultos, Jesús aguardaba, esperaba el tiempo señalado, mientras se preparaba viviendo como uno más, compartiendo las penas y alegrías de sus semejantes, ganando el pan con el sudor de su frente, y amando en silencio a todos los que encontraba en su camino. Estos años formaron el carácter del Maestro. En ellos se forjaron la paciencia, la compasión, la fuerza moral y la fe absoluta en la bondad del Padre, que serían el sello de toda su obra futura. Y mientras el mundo apenas notaba su presencia, el universo contemplaba el crecimiento de un hijo que, por amor, había elegido aprender desde lo más hondo lo que significa ser verdaderamente humano. Preparación para el ministerio. El bautismo, la conciencia de su misión y la elección de los apóstoles. Después de años de trabajo silencioso, viajes, observación y crecimiento interior, Jesús sabía que el momento de dar el paso decisivo se acercaba. Aunque había vivido como un hombre entre los hombres, compartiendo sus luchas y esperanzas, el llamado de su misión estaba cada vez más claro en su corazón. Según el libro de Urantia, Jesús no se precipitó.
esperó con serenidad el tiempo señalado por el Padre Universal y las circunstancias propicias para iniciar su ministerio. El bautismo en el río Jordán marcó ese momento. Cuando Jesús acudió a Juan el Bautista, no lo hizo porque necesitara arrepentirse de pecados, pues el libro Durante nos recuerda que en él no había pecado, sino porque era el paso simbólico que daría inicio a su obra pública. Allí, en las aguas del Jordán, ante la mirada asombrada de Juan y de los presentes, Jesús fue bautizado. Pero lo que los hombres no vieron fue lo que el universo contempló en ese instante: la plena conciencia de Micael de Nevadón encarnado. A partir de ese momento, Jesús supo, sin sombra de duda, quién era y cuál era su propósito. La voz del Padre resonó en lo profundo de su ser: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Hijo Creador, que se había despojado de su gloria para vivir como hombre, recuperaba ahora, en su conciencia humana, el conocimiento pleno de su identidad y de su misión. El siguiente paso era elegir a quienes habrían de acompañarlo en esa tarea inmensa: anunciar el reino de los cielos y revelar el verdadero rostro del Padre. La elección de los apóstoles no fue un acto improvisado ni guiado por las apariencias. Jesús, con su visión perfecta del alma humana, buscó hombres con un corazón dispuesto, capaces de crecer, de aprender, de amar y de servir. El libro de Urantia nos ofrece un relato detallado de cada uno de ellos y de las razones por las que Jesús los llamó. Pedro, el impulsivo, el hombre de acción, generoso y entusiasta, capaz de liderar y de fallar, pero también de levantarse y seguir adelante. Andrés, su hermano, sereno y reflexivo, un verdadero organizador, un hombre de buen juicio y de espíritu conciliador. Santiago, el mayor de los hijos de Zebedeo, leal, valiente, siempre dispuesto a defender al maestro y a sus compañeros. Juan, su hermano, de carácter más profundo y contemplativo, el apóstol del amor, el que más cerca llegó a comprender el corazón del maestro. Felipe, práctico, sencillo, un hombre de acción más que de palabra, pero siempre leal y dispuesto a cumplir su deber. Natanael, o Bartolomé, sincero y sin doblez, un buscador honesto de la verdad, dispuesto a aceptar lo que el corazón le mostrará. Mateo, el recaudador de impuestos, un hombre que había conocido el rechazo y la marginación, pero que supo abrir su corazón al llamado del reino. Tomás, el escéptico, el que dudaba y preguntaba, pero cuya fe, una vez conquistada, fue firme y valiente. Simón el celote, el patriota apasionado, que aprendió a transformar su ardor en servicio al reino. Judas Tadeo, el hombre de mente abierta, deseoso de entender y de enseñar, un alma generosa y cordial. Santiago el menor, discreto, trabajador, fiel en lo pequeño, de carácter sencillo y espíritu firme. Judas Iscariote, el más instruido del grupo, de gran capacidad, pero cuya debilidad espiritual acabaría por llevarlo al fracaso. Cada uno de ellos fue elegido no por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Jesús no buscó hombres perfectos, sino hombres dispuestos a dejarse transformar por el amor y la verdad. Y así, a lo largo de los primeros meses de su ministerio, reunió a los 12, los formó, los instruyó en privado y los preparó para anunciar el reino. La elección de los apóstoles fue un acto de amor y de confianza. Sabía de sus debilidades, pero también de sus potenciales. Sabía que algunos le fallarían y que otros llegarían hasta el extremo de dar la vida por el reino. Pero en todos veía hijos del Padre, capaces de ser luz para los hombres si aceptaban el llamado a vivir en el amor y en la verdad. Con los 12 a su lado, Jesús estaba listo para iniciar la obra que cambiaría para siempre la historia de este mundo y el destino espiritual de millones de almas. La vida pública de Jesús. Con la elección de los 12 completada y tras un tiempo de formación y retiro,
Jesús dio inicio a su vida pública. Lo hizo sin alardes, sin buscar el aplauso de las multitudes ni el favor de los poderosos. Su propósito, como nos recuerda el libro de Urantia, no era fundar una nueva religión ni derrocar gobiernos. Su propósito era revelar al hombre el rostro verdadero del Padre y mostrar el camino hacia el reino de los cielos. Desde el principio, Jesús dejó claro que el reino que anunciaba no era de este mundo. No se trataba de un reino de ejércitos ni de fronteras, ni de leyes grabadas en piedra. Era un reino que nacía en el interior de cada persona, en el despertar de la conciencia de ser hijo o hija de Dios, en la aceptación de la paternidad divina y la hermandad universal de todos los seres humanos. Sus enseñanzas se dirigían tanto a las multitudes como a los individuos. A las masas les hablaba en parábolas, utilizando las imágenes sencillas de la vida diaria: el sembrador y la semilla, el pastor y las ovejas, la mujer que amasa el pan o el mercader que busca perlas preciosas. En estas parábolas, cargadas de significado espiritual, Jesús transmitía las verdades más profundas de la existencia: el amor del Padre, el valor de cada alma, la necesidad de la fe viva y el poder transformador del amor. A sus apóstoles y discípulos más cercanos les ofrecía enseñanzas más directas y profundas. Les hablaba del carácter de Dios como un Padre amoroso, de la necesidad de vivir en fe y en confianza, de la urgencia de practicar la misericordia, la justicia y la verdad. Según el libro de Urantia, Jesús insistía una y otra vez en que el reino no vendría con signos visibles ni con manifestaciones externas. El reino estaba ya en medio de ellos, en el corazón de los que aceptaban la verdad de la filiación divina y se comprometían a vivir según ella. El libro de Urantia dedica especial atención a los grandes discursos de Jesús, entre ellos el Sermón del Monte, que presenta como una de las exposiciones más completas de los ideales del reino. En él, Jesús no solo proclama las bienaventuranzas que tantos conocen: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, sino que establece los principios éticos y espirituales que habrían de guiar a los ciudadanos del reino: la humildad, la pureza de corazón, la misericordia, la búsqueda de la paz, el amor a los enemigos. Estos son los pilares de la nueva vida a la que invitaba. Pero la vida pública de Jesús no estuvo exenta de desafíos. Su mensaje de libertad espiritual, de amor sin barreras, de rechazo al formalismo religioso, pronto despertó la oposición de los líderes de su tiempo. Los escribas y fariseos, los saduceos y los poderosos del templo veían en sus palabras y en su ejemplo una amenaza al orden establecido. Sin embargo, Jesús no buscaba el enfrentamiento. Enseñaba la verdad con firmeza, pero sin violencia. Corregía el error, pero lo hacía con compasión. Su mayor batalla era contra la hipocresía, la dureza de corazón y el miedo que mantenía a los hombres alejados del amor del Padre. Los milagros, tal como los describe el libro de Urantia, no fueron nunca para Jesús un fin en sí mismos. Los realizaba por compasión, para aliviar el sufrimiento, para responder a la fe de los que acudían a él. Pero no basaba en ellos la autoridad de su enseñanza. Jesús quería que los hombres creyeran por la verdad de sus palabras, por la nobleza de su vida y por la evidencia del amor divino en acción. Así transcurrieron los años de su ministerio público, enseñando en las sinagogas, hablando en las plazas y en las colinas, compartiendo la mesa con justos y pecadores, acercándose a los niños, consolando a los afligidos, sanando a los enfermos y, sobre todo, mostrando en cada gesto y en cada palabra el carácter del Padre. Un Dios cercano, amoroso, justo y misericordioso, que no abandona a ninguno de sus hijos. La vida pública de Jesús, según el libro de Urantia, no fue solo un tiempo de enseñanza y de actos de bondad. Fue el despliegue visible del amor del Padre para con un mundo que tanto lo necesitaba.
Fue la encarnación de la verdad, la belleza y la bondad en la vida cotidiana de un hombre que, siendo hijo de Dios, eligió ser también hermano de todos. La pasión y la cruz. La etapa final de la vida de Jesús estuvo marcada por la decisión de entregarse sin reserva al cumplimiento de su misión. Según el libro de Urantia, Jesús era plenamente consciente de lo que se avecinaba. Sabía que sus palabras y sus actos habían provocado el rechazo de los líderes religiosos, que temían perder su poder frente a un hombre que predicaba la libertad del espíritu y la paternidad universal de Dios. Pero no intentó evitar el desenlace. Aceptó el camino que se abría ante él, no por obligación ni como víctima, sino como culminación voluntaria de su vida de entrega y amor. Los últimos días de Jesús en Jerusalén transcurrieron entre la enseñanza pública y los encuentros privados con sus discípulos. En el templo, habló con claridad de la hipocresía de los dirigentes, de la necesidad de un cambio de corazón, de la llegada de un nuevo tiempo espiritual. En los hogares donde era recibido, instruía a los suyos sobre los misterios del reino, sobre el amor que no pone condiciones, sobre la fuerza del perdón. La última cena con sus apóstoles fue un momento cargado de significado. El libro de Urantia describe cómo, en esa reunión íntima, Jesús expresó con palabras y gestos la esencia de su mensaje. Lavó los pies de sus discípulos, enseñándoles que la verdadera grandeza está en el servicio humilde. Les recordó la necesidad de amarse unos a otros como Él los había amado. Les habló de la paz que nacería de la confianza en el Padre, y al instituir el pan y el vino como símbolos de su entrega, no buscaba crear un rito vacío, sino dejar un recordatorio vivo de la comunión espiritual que une a los hijos de Dios. La noche en Getsemaní mostró al Jesús más humano y al mismo tiempo al Hijo Divino en su máxima expresión de entrega. Allí, en la soledad del huerto, oró con intensidad. No pidió ser liberado de la cruz. Lo que pidió fue fuerza para cumplir la voluntad del Padre. Mientras los apóstoles dormían, incapaces de velar una hora con Él, Jesús enfrentaba la angustia de quien se sabe abandonado por los hombres y observado por el universo. Porque, como señala el libro de Urantia, en esos momentos las huestes celestiales guardaban silencio, respetando el acto supremo de libre entrega de un Hijo Creador. El arresto, el juicio y la crucifixión se desarrollaron como había previsto. Jesús soportó las burlas, las acusaciones falsas, los golpes y el desprecio sin un gesto de resentimiento. Ante Pilato, habló con serenidad. Ante Herodes, guardó silencio. Ante los que lo azotaban y lo crucificaban, ofreció perdón. El libro de Urantia subraya que Jesús no fue un mártir en el sentido tradicional. No murió como víctima de un plan ajeno. Su muerte fue la consumación de su vida, un acto de amor consciente, el cumplimiento de su misión de mostrarnos el rostro del Padre, incluso en la hora más oscura. La cruz, en esta visión, no es un símbolo de derrota ni un instrumento de condena. Es el trono del amor supremo. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, el Hijo Creador completa su séptima y última donación. Habiendo vivido como hombre, habiendo amado como hombre, habiendo sufrido y vencido como hombre. Cuando Jesús exhaló su último aliento, el universo entero guardó silencio. Según el libro de Urantia, las esferas celestiales contemplaron ese momento como el acto más sublime de la historia de Nevadón, el Dios hecho hombre, que por amor había llegado hasta el extremo. La resurrección y las apariciones. La muerte de Jesús en la cruz no fue el final de su historia. Según el libro de Urantia, fue el cumplimiento de la experiencia suprema de un Hijo Creador, pero no el cierre de su misión.
La resurrección de Jesús, que en los evangelios canónicos es relatada con asombro y esperanza, se presenta aquí como un acontecimiento de significado cósmico, el acto natural de un ser que había elegido encarnarse y que, habiendo completado su donación, volvía a la vida para proseguir con su obra. En la madrugada del tercer día, mientras la ciudad de Jerusalén dormía y sus enemigos creían haber silenciado su voz, el universo entero se llenó de júbilo. La resurrección de Jesús, tal como la describe el libro de Urantia, no fue el regreso a la vida del cuerpo que fue clavado en la cruz. Fue la manifestación de una forma glorificada, el paso a un estado espiritual superior que permitía al Maestro aparecer y comunicarse con sus amigos, mientras se preparaba para su regreso al Padre. El primer acto de esta nueva etapa fue el contacto con aquellos que lo amaron y siguieron. Las apariciones de Jesús tras la resurrección no fueron espectáculos destinados a convencer a las multitudes, sino encuentros íntimos, llenos de ternura y enseñanza, pero con los suyos. A María Magdalena, que fue la primera en acercarse al sepulcro vacío y la primera en escuchar su voz. A las otras mujeres que acudieron al amanecer. A los 2 discípulos en el camino de Emaús, a quienes explicó las Escrituras y el sentido profundo de todo lo que había sucedido. Luego a los apóstoles, reunidos por miedo y tristeza, a quienes devolvió la paz y la esperanza. Según el libro de Urantia, cada una de estas apariciones tuvo un propósito preciso: consolar, fortalecer, instruir y preparar a los suyos para la misión que debían continuar. Jesús no se presentó para ser adorado como un ser sobrenatural, sino para confirmar que el reino seguía vivo y que el amor del Padre no había sido derrotado por la muerte ni por la maldad de los hombres. En los 40 días que siguieron, Jesús apareció en distintas ocasiones y lugares, siempre con el mismo mensaje: que el reino no había terminado con su crucifixión, que el amor y la verdad debían seguir siendo proclamados, que la hermandad de los hombres debía convertirse en realidad en la vida de cada uno. Finalmente, llegó el momento de la despedida. El libro de Urantia relata que la ascensión de Jesús no fue un acto teatral, sino la culminación natural de su tránsito por este mundo. Desde un lugar cercano, a Jerusalén, en presencia de un grupo reducido de discípulos, el Maestro les habló por última vez, los bendijo y se retiró de su vista, regresando a las esferas de donde había venido. El universo entero celebró su regreso, el retorno del Hijo Creador que había completado su 7ª donación y que había ganado la experiencia plena de sus criaturas. La resurrección y las apariciones de Jesús, según el libro de Urantia, no fueron un simple milagro para asombrar, sino la afirmación definitiva de que la vida triunfa sobre la muerte, de que el amor es más fuerte que el odio y de que el camino hacia el Padre está abierto para todos los que deseen recorrerlo. Las jerarquías celestiales en la historia. El libro de Urantia no presenta la vida de Jesús como un hecho aislado en un rincón del universo. Muy al contrario, su relato está entretejido con la presencia activa y atenta de las jerarquías celestiales. El drama de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús fue contemplado y acompañado desde el principio hasta el final por una vasta comunidad de seres espirituales. Estos no intervinieron para alterar el curso de los acontecimientos, porque el plan divino respetaba el libre albedrío de los hombres, pero fueron testigos, mensajeros y a veces consoladores invisibles en los momentos más decisivos. Entre las figuras destacadas se encuentran los Melquisedec, aquellos hijos que actúan como maestros y administradores en los universos locales. Según el libro de Urantia, estos seres habían preparado las condiciones espirituales para la 7ª donación de Micael y acompañaron, desde la distancia, los grandes momentos de su misión en Urantia. Su función era velar por la coherencia del plan
asegurar que el propósito de la donación se cumpliera y registrar los actos para la enseñanza de futuras generaciones de mundos. Están también los portadores de vida, esos seres responsables de sembrar y desarrollar la vida en los planetas habitados. Ellos, que tanto habían contribuido al origen biológico de las razas de Urantia, contemplaron con reverencia cómo el Hijo Creador se encarnaba en una de esas líneas que ellos mismos habían ayudado a diseñar. Para ellos, la vida de Jesús fue la validación suprema de su trabajo. Ver al soberano de Nevadón compartiendo el destino de las criaturas que un día ayudaron a despertar a la conciencia. Los hijos de Lanonadek, que en su día habían ejercido funciones de gobierno en Urantia y en otros mundos, fueron también observadores atentos de la donación. Muchos de ellos habían presenciado las consecuencias de la rebelión de Lucifer y de la caída del príncipe planetario de Urantia. Ver ahora al Hijo Creador caminar entre los hombres era, para ellos, un signo de restauración y de esperanza. Los mensajeros solitarios, esos viajeros incansables del universo, llevaron las noticias de cada etapa de la vida de Jesús a las cortes de los Altísimos y a los mundos lejanos de Nevadón. Nada de lo que ocurrió en Urantia durante los años de la donación pasó desapercibido en los registros de la creación. Junto a estos, el libro de Urantia menciona a los serafines y querubines, los ángeles custodios de las almas humanas y de los grandes proyectos divinos. Entre ellos destaca Sengundantia, una serafina de alto rango que, según el relato, permaneció especialmente cercana a Jesús en los momentos de soledad y de prueba. Aunque invisible a los ojos de los hombres, Sengundantia fue una presencia constante de consuelo espiritual, un recordatorio de que el Hijo Creador no estaba solo en su entrega. Las huestes celestiales no participaron para cambiar el curso de la historia, porque el valor de la donación estaba precisamente en que Jesús debía vivir como hombre entre hombres, sin privilegios ni atajos. Pero todo el universo fue testigo de su paso. Los mundos de Nevadón celebraron cada gesto de amor, cada palabra de verdad, cada acto de servicio silencioso. Y cuando llegó el momento de su muerte en la cruz, las legiones de las alturas guardaron silencio, respetando el misterio del acto supremo de amor de su soberano. Las jerarquías celestiales no fueron un adorno del relato. En el libro de Urantia forman parte viva de la historia. Son el coro silencioso que observa y aprende, que se maravilla y se inspira ante el ejemplo del Hijo Creador, hecho hombre. Su presencia en la historia de Jesús nos recuerda que no estamos solos en el universo y que el drama de Urantia fue, y sigue siendo, una lección para millones de mundos. Críticas y recepción del libro de Urantia. Desde el día de su publicación en 1955, el libro de Urantia no ha dejado de provocar reacciones diversas en todos los ámbitos donde ha llegado. Su extensión, su profundidad filosófica, la complejidad de su cosmología y, sobre todo, su relato detallado de la vida y enseñanzas de Jesús lo convierten en un texto imposible de ignorar. Por esa misma singularidad ha sido el motivo por el que ha sido recibido con entusiasmo por algunos y con desconfianza o rechazo por otros. Entre los estudiosos de religiones y movimientos espirituales contemporáneos, el libro de Urantia ha sido catalogado de distintas formas. Algunos lo consideran una obra monumental de metafísica, un intento de crear una síntesis entre ciencia, filosofía y religión. Hay quienes lo ven como un documento singular en la literatura espiritual del siglo XX, que plantea preguntas importantes y propone un marco de reflexión que va más allá de los límites de cualquier credo tradicional. Por el contrario, otros lo han enseñado como producto de la imaginación de un grupo de intelectuales con aspiraciones de fundar un nuevo sistema de pensamiento. Las hipótesis más escépticas lo atribuyen a fenómenos psicológicos complejos,
como los estados alterados de conciencia del paciente, que sirvió de canal, o incluso a una construcción deliberada de carácter literario y filosófico. Las grandes religiones, en su mayoría, han mirado el libro de Urantia con recelo. Las iglesias cristianas tradicionales lo consideran ajeno a la revelación bíblica y lo rechazan como innecesario, cuando no lo califican directamente de peligroso por su potencial de confusión doctrinal. Para muchos líderes religiosos, la idea de un Jesús que no vino a morir como sacrificio expiatorio, sino a vivir como revelador del Padre, rompe con los fundamentos de su teología. Por otro lado, ha encontrado un lugar en el corazón de miles de lectores que no se sienten cómodos con las respuestas tradicionales, pero que tampoco han querido perder el anhelo de una espiritualidad profunda y consciente. Para ellos, el libro de Urantia es un manantial de inspiración, un texto que expande la visión del universo y que devuelve al Jesús histórico y divino un rostro cercano y comprensible. También ha recibido críticas desde el ámbito de la ciencia. Su cosmología, aunque impresionante en su estructura y amplitud, no coincide con los modelos astronómicos y físicos conocidos. Para los científicos, las descripciones del universo y de sus jerarquías espirituales carecen de evidencia empírica y se consideran parte del componente mítico o simbólico del texto. En resumen, el libro de Urantia se mueve en el filo de la controversia. No ha conseguido un reconocimiento generalizado, pero tampoco ha desaparecido en el olvido. Sigue siendo leído, comentado y estudiado, tanto por quienes buscan en sus páginas una verdad superior, como por quienes lo analizan como un fenómeno cultural de la espiritualidad moderna. Lo que nadie puede negar es que es un libro que no deja indiferente. Quienes lo abren y lo leen, sean creyentes o escépticos, se encuentran ante un desafío, el de mirar más allá de lo que conocen y plantearse preguntas que tal vez no se habrían hecho antes. Y la reflexión final, el impacto de Jesús de Urantia hoy. El Jesús que nos presenta el libro de Urantia no es una figura atrapada en las páginas de un texto antiguo, ni un personaje distante encerrado en el marco de los dogmas. Es un Jesús vivo que sigue interpelando al ser humano del siglo XXI, como lo hizo con los pescadores del lago de Galilea y los caminantes de Maús. En estas páginas hemos seguido el relato de un hombre que fue también hijo de Dios, que eligió experimentar la vida de sus criaturas desde su nacimiento hasta su muerte, no para imponer una religión, sino para revelar el rostro de un Padre amoroso y cercano. Su mensaje no se dirigía solo a los judíos de su tiempo, ni a los primeros cristianos, ni a una civilización determinada. Su mensaje, según el libro de Urantia, es universal y eterno. Todos somos hijos del mismo Padre y por ello, hermanos unos de otros. El impacto del Jesús de Urantia en el presente no está en la creación de un movimiento religioso nuevo, ni en la fundación de templos, ni en la redacción de un nuevo código moral. Su impacto está en el corazón de quien decide detenerse a escuchar su voz, tal como la recoge el libro de Urantia, y permitirse ser transformado por ella. Porque ese Jesús no pide sacrificios, rituales, ni repite fórmulas sagradas. Pide que cada uno, allí donde esté, viva como un hijo digno del Padre, que actúe con amor, que busque la verdad, que sirva con alegría y que perdone como Él perdonó. El libro de Urantia no promete respuestas fáciles ni caminos sin obstáculos, pero ofrece un retrato de Jesús que desafía a quien lo contempla a ser mejor, a mirar el universo como un hogar lleno de propósito y a mirar a los demás no como extraños, sino como parte de una misma familia. En un mundo dividido por fronteras, credos y miedos, el Jesús de Urantia sigue llamando. Llama a la unidad, al respeto, al amor que no pide nada a cambio. Llama a la fe viva, esa fe que se expresa en los actos cotidianos de bondad, en la búsqueda constante del bien y en el esfuerzo diario por hacer de este mundo un lugar
más justo y luminoso. Hoy, al cerrar este relato, queda abierta la verdadera pregunta: ¿qué haremos con este Jesús? ¿Lo dejaremos como una figura admirable en un libro? ¿O dejaremos que su ejemplo y su mensaje den forma a nuestra vida? Esa es la elección que cada uno debe hacer, y es quizá la elección más importante que se nos presenta. Porque el Jesús del libro de Urantia no pertenece al pasado, pertenece a la ahora, y espera ser descubierto no solo en los libros, sino en el corazón de cada ser humano dispuesto a buscar la verdad, a vivir el amor y a caminar con fe hacia el Padre Universal.